Bendiciones en este día, que Dios esté colmando de bendición y de paz sus vidas, hermanos y amigos, a toda la iglesia del Señor. Vamos en esta hora del Señor a tomar nuestro discipulado una vez más, y como bien se ve ahí en la diapositiva, el tema se llama hoy la oruga Gazam y devorador entre paréntesis, porque nos vamos a referir hoy a uno de los devoradores más terribles que hay, que la palabra enseña, que la Biblia muestra, y la oruga Gazam, que nos vamos a fundamentar en la Biblia para que sea la luz de la palabra y ver cuál es esta oruga que evoluciona y se convierte en un gusano, y ese gusano se convierte pues en un devorador, en un enemigo terrible para nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente en lo que es la economía del pueblo de Dios, en lo que es la parte financiera, la provisión y pues todo lo que tiene referencia al sustento, y que la palabra pues nos enseña una vez más cómo debemos eliminar este devorador que es la oruga Gazam, que repito, si lo dejamos que crezca, que evolucione, de oruga se convierte en un gusano, y ese es el devorador. Ya lo vamos a ver ahí. Saludos a todos, que sea de edificación y nos fundamentamos en la palabra de Dios. Amén. Salmo 78, 46. Y aquí aparece esta oruga. Amén. Salmo 78, 46 dice: dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta, que también es otro devorador, pero ahora nos vamos a referir solamente a lo que es la oruga, porque entendemos por la palabra que estos devoradores atacan en cierta etapa de la vida del ser humano, del hombre. Y entonces en este salmo podemos ver dos de ellos, pero uno, que es la oruga, señala o marca la vida desde que comienza, o sea, desde la niñez. Mire qué cosa más interesante y más terrible, porque desde la niñez, desde que comienza el ciclo bios, entonces ya el enemigo ha preparado un gusano para que se encargue de empobrecer, se encargue de devastar, se encargue de comerse todo lo que se refiere a la provisión que Dios ha preparado para nosotros. Pero para la bienaventuranza nuestra, Dios nos enseña por su palabra cuál es el antídoto y qué debemos hacer para eliminar desde el principio, es decir, desde la niñez, eliminar estos devoradores. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Una palabra de oración en el nombre de Jesús. Padre, que sea de bendición, que sea de edificación, que sea una exposición agradable, y que tu Espíritu Santo sea el que revele a cada uno de nosotros estas verdades de tu palabra, y que si no las comprendemos ahora, que las pongamos en el tintero, que esperemos ahí, que no desechemos tu verdad, tu doctrina, sino que reflexionemos en ella, porque puede hacer que sea nuestra salvación de lo que es la devastación que hace este ente espiritual llamado el devorador. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Danos entendimiento y sabiduría. Amén y amén. Muy bien, entonces ahí vemos que esta oruga, ¿verdad? Que le decía hace un momento, es la oruga Gazam, según el vocablo hebreo del Antiguo Testamento, y que ahí apareció en el Salmo que leímos. De ser una oruga evoluciona, se convierte en un gusano, en un devorador, en un comedor, hermano, en un comedor de todas las cosas que Dios nos regala y que nos concede, y que tenemos que
saber y entender cuáles son las armas que Dios nos ha entregado para que podamos estar nosotros pues solventes, ¿verdad? En este sentido, para que no nos haga daño esta oruga que comienza prácticamente desde que salimos del vientre de nuestra madre, digamos que empieza el ataque, ¿verdad? Para que vivamos una vida empobrecida, una vida pues sin resultados, sin prosperidad, sin abundancia, porque está listo para comerse todo lo que el Señor en su misericordia y generosidad nos concede. Sigamos un poquito adelante. Entonces ahí aparece en el fundamento de la palabra, mire, ese es la oruga Gazam. Entonces aquí dio también a la oruga Gazam sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que se come la oruga Gazam? Los frutos. Amén. Entonces el trabajo, lo que uno hace, se come esos frutos y nos deja pues sin nada. Solo ahí ya podemos empezar a ver, mire la obra destructora que hace. Se comen nuestros frutos. Amén. Entonces tenemos que seguirnos en la palabra. Ahora, cuando yo leo este mismo versículo, mire, en la versión Arcas Fernández, fíjese que en Salmo 78:46 dice así, mire, aquí no dice oruga, sino que dice, entregó a los gusanos sus cultivos, las langostas consumieron sus cosechas. Entonces aquí dice gusanos, plural, o sea que son muchos. Entonces podemos decir a las orugas, y dice que se comen los cultivos y se comen las cosechas, se comen lo que nosotros sembramos, que con tanto esfuerzo y sacrificio lo devoran y se lo llevan. Entonces aquí nos dice esta versión, entregó a los gusanos sus cultivos. Eso solo para ir ampliando un poquito y para hacerle referencia pues y ponerle pie de imprenta, que cuando yo le decía en el verso anterior que en la Reina Valera 1960 dice, dio a la oruga, y yo le decía, evoluciona esa oruga y se convierte en un gusano devorador. Entonces aquí me lo corrobora esta versión, mire, y esta versión me dice, entregó a los gusanos, o sea que sí evoluciona, nos da a pensar que evoluciona, y se multiplica, porque ya dice gusanos en plural, amén, no dice gusano, dice gusanos, entonces se multiplica y evoluciona, y eso es muy importante de comprender en este tema, mis hermanos, de la oruga Gazam. Usted sabe que estamos viviendo en un tiempo bien terrible. La Biblia dice tiempos peligrosos, pero hermanos, son tiempos, amigos, son tiempos donde el jinete del caballo negro está cabalgando en Apocalipsis 6, me parece, y dice que lleva una balanza en la mano, y esa balanza representa la escasez, y precisamente ahí habla de la escasez del trigo, de la cebada y la carestía de la vida, y a eso se refiere esto. Porque los granos, es decir, el sustento que este devorador consume, pues prácticamente el jinete del caballo negro hace que haya carestía, y si nosotros no estamos cubiertos debidamente e instruidos, entonces nos puede hacer mucho daño. Pero mire, Amós 4:9 dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, mire, y vuestras viñas, mire todo lo que le dan al ser humano, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. A ver, nos dan todo esto, mire, huertos, viñas, higuerales, olivares, pero dice, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Por qué razón? Porque la forma de volverse al Señor es obedeciendo sus mandamientos, sus principios, sus preceptos. Y si uno no los obedece, si uno no los pone por obra, entonces uno está vuelta la espalda al Señor, Jehová. Entonces, aquí dice, no os volvisteis a mí. Entonces el pueblo de Israel pues fue castigado por estos devoradores, como la oruga. O sea, hay un tiempo, es decir, hay un tiempo en que a uno le dan abundancia,
Por eso le repito aquí, mire, viñas, huertos, higuerales, olivares, todo eso representa la abundancia y la riqueza que la tierra que Dios permite que nos dé, el fruto, las cosechas. Entonces hay un tiempo en que nos dan y hay un tiempo en que nos quitan si no obedecemos al mandamiento, al principio, pues. Si nosotros no ponemos por obra y nos cubrimos, digámoslo así. Entonces este es el tiempo en que nos dan, mire. Por eso están huertos, higuerales, olivares, viñas. Pero en este versículo leemos, mire, Joel 1:4. Dice, lo que quedó de la oruga, ahí aparece otra vez, mire, Gazam, comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces aquí aparecen 4 devoradores, mire, 4 etapas. La oruga, que dijimos en un principio, se come o devora todo lo que es la niñez del ser humano. El saltón, que devora la adolescencia o juventud. Amén, esa es la otra etapa. El revoltón, que devora lo que es la madurez, digamos de 30 a 40 años. Y por último la langosta, que también devora lo que es la senectud o lo que es la vejez del ser humano, cuando decimos anciano. Entonces son 4 etapas cabales que marcan en la vida del hombre, de la mujer. Y entonces por eso es que tenemos que entender, pero ahora solo nos estamos refiriendo a lo que es la oruga, la niñez, el daño que puede hacer. Ahora bien, este es el tiempo, mire, en que yo decía, nos quitan o nos roban. ¿Quién? Ese devorador, esa oruga. ¿Y por qué nos quitó y por qué nos devoró? Porque cuando nos dieron, ¿se acuerda el verso anterior? Que nos dieron huertos, higuerales, olivares, todo lo que decíamos, la abundancia, la riqueza. No aprovechamos a cubrirnos, a cumplir con el principio, los principios de Dios. Entonces sucede esto, mire. Vienen y nos quitan esto, mire. Se come la oruga todo, después sigue el saltón, después el revoltón y por último la langosta, que son las 4 etapas. Seguidamente en Joel 2:25 vemos que dice la Biblia, y os restituiré los años que comió la oruga. Mire, la oruga otra vez. Entonces, y el saltón, el revoltón y la langosta, miran ejército que envié contra vosotros. Pero esta es la etapa, mire, donde nos restituyen lo que nos quitaron. ¿Se da cuenta? 3 etapas. La etapa donde nos dan abundancia, riqueza. La etapa donde se pierde eso por no obedecer al principio. Y mire, que es cuando nos restituyen o nos restauran lo que perdimos. Nos devuelven lo que nosotros nos robó el enemigo. Entonces aquí ya vemos a esta oruga otra vez, pero esas son las 3 etapas básicamente. Pero ahora estamos hablando de la oruga Gazam. Estamos introduciéndonos. Ahora bien, el Salmo 78:46, ¿verdad? Que ya lo habíamos leído, pero aquí vamos a empezar a desarrollar un poquito. Dice, entregó a los gusanos sus cultivos, las langostas consumieron sus cosechas. Ese fue el que leímos en un principio. Pero entonces ahora yo vengo y a través de escudriñar del estudio un poquito, me doy cuenta que este gusano, hermano, aparece en Deuteronomio 28:39. Y que en el hebreo es la palabra que se usa para decir gusano, ese gusano es tolá. Esa es la palabra hebrea para decir gusano, que ya le voy a decir qué otras cosas significa. Pero por ejemplo en Deuteronomio 28:39, mire cómo dice lo que hace este devorador. Esta oruga Gazam que evolucionó y se convirtió en un gusano peligroso. Dice, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque mire, el gusano se las comerá. Entonces mire qué terrible. Aquí aparece la oruga que evolucionó, ahora es un gusano, y mire lo que hace, que las viñas que se plantaron, dice que no pudieron beber el vino, no lo pudieron tomar. Y dice que no
pudieron recoger las uvas porque el gusano, este tolá, se las comió. Y entonces cuando lo traemos a la aplicación a nuestra vida, hermano, empezamos a ver que ese ente espiritual que para el pueblo de Israel fue literal, para nosotros viene a ser algo espiritual que tenemos que comprender, que tenemos que entender, porque si no nos va a suceder o nos puede suceder lo mismo. ¿Qué cosa? Perder el vino, el gozo, perder la alegría. Eso es lo que es el vino. Amén. La risa, la sonrisa. Ay, hermano, ¿y quién va a estar sonriente, hermano? ¿Quién va a estar gozoso cuando no le está yendo bien económicamente? Cuando no está la bendición financiera. Es mentira que, digamos, alguien diga, yo soy humilde y el dinero no lo es todo. No, la Biblia dice que el dinero es escudo. Eso dice el proverbio. Dice que escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Y Eclesiastés dice, el dinero sirve para todo, a su nombre. Entonces el dinero sirve para todo y es un escudo. Y entonces, ¿quién va a tener risa, gozo? ¿Quién va a tener vino si lo perdió todo? Y entonces dice que este gusano dice que se toma el vino, se roba el gozo, la risa. Y dice que ya no se recogen las uvas porque este gusano se las comió. El gusano las devoró. Mire qué terrible es este devorador. Entonces ahora entendemos ahí que esta oruga tiene que ser exterminada desde que es oruga, desde que comienza, que no se haga gusano, porque se hace un devorador peligroso, terrible, para nuestra vida, en este caso especialmente para nuestros hijos, porque ya dijimos que la oruga es el principio, es la oruga ese principio de ataque contra la niñez, amén, contra los hijos, la descendencia, amén. Entonces no lo debemos dejar evolucionar, sino aprender nosotros a cumplir con el mandamiento de Dios y enseñarle a nuestra descendencia, porque esto fue lo que le sucedió a la casa de Israel, y por eso le están diciendo, no vas a tomarte el vino que siembres, la uva, y las uvas no te las vas a comer, porque el gusano, el devorador, se las va a comer, a su nombre. Y si seguimos un poquito ahí, ya le digo, entonces, mire lo que significa este tolá, este gusano, esta oruga que evolucionó, mire qué significa, gusano por lo voraz, eso significa tolá en el hebreo, ¿verdad? La palabra, el verbo ese hebreo, voraz, gusano voraz, mire, gorgojo rojo, y entonces devorador, ese es ese gusano, tolá. Pero ya empezamos a ver la obra de destrucción que hace, hermano, ¿y hasta qué punto puede ser? Puede llegar a consecuencias terribles, mi hermano, puede llegar a consecuencias terribles, hablando en el sentido espiritual, pero también se refleja eso, hermano, en el sentido físico material. Es decir, la gente, el pueblo de Dios, si no comprende esto, puede quedar devastado, puede quedar sin nada, puede perderlo todo. Y por eso hemos venido viendo los ejemplos que hemos estado viendo. Y puede quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Como dicen, porque este terrible devorador que ataca en lo espiritual, después se refleja en la vida económica, financiera, en el sustento, la provisión que Dios nos ha dado. Este nos lo roba, este nos lo devora. Seguimos un poquito. Éxodo 16:20. Éxodo 16:20, mire cómo dice aquí. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y mire, y crió tolás, crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Mire qué terrible, mire qué tremendo es esto. ¿De qué está hablando estos versículos? Está hablando del maná, que era la provisión que Dios les derramó en el desierto, por así decirlo, ¿verdad? Que dice que descendía del cielo. Y era su comida, era su sustento en el desierto.
era su porción. Y dice que ellos, dice que recibían ese maná gratuitamente. Y ahí dice la Biblia que pan de ángeles les dio el Señor. Dice que les dio pan de nobles, dice otra versión. Les dio el maná. Y entonces, ¿qué sucedió? Que dice que cuando estaba descendiendo el maná, la orden había sido que solo deberían de agarrar para el día la porción, no agarrar más, porque si agarraban más y lo acumulaban, se hería y se engusanaba al otro día. Y entonces aquí por eso dice, mire, mas ellos no obedecieron. ¿Por qué no obedecieron a Moisés? Porque agarraron no solo lo que se les había dicho, sino que almacenaron más maná. Y se dio, dice literalmente ahí, y se engusanó. Tolás. Entonces, ¿qué quiere decir? Crió gusanos. Hermano, cuando uno retiene lo que Dios le da, cuando uno retiene lo que Dios le ha traído y no cumple con el principio, con el mandato de Dios, hermano, la cosa empieza a heder y cría gusanos, cría tolás, devoradores. Va, déjeme que se lo diga ahora un poquito más transparente ya. Si yo vengo y Dios me bendice y yo no aparto el diezmo, yo no aparto la ofrenda, que es lo que Dios ha pedido en su palabra, porque tenemos que entender que el devorador es el ente que ataca el área financiera, el dinero, lo material. Y entonces, ¿cómo lo tengo que matar? Tengo que matarlo, eliminarlo, como dice la Biblia que hay que eliminarlo, diezmando, o sea, entregando el 10%, las ofrendas que le corresponden al Señor nuestro Dios. Y entonces, pero si yo retengo el diezmo, si yo retengo la ofrenda, si yo no cumplo con los principios que Dios ha establecido, estoy desobedeciendo como los hijos de Israel desobedecieron. Y ellos no acumularon dinero, ellos acumularon maná, la provisión. Y entonces les hedió y crió gusanos al otro día. Entonces, si nosotros retenemos, guardamos lo que no es de nosotros, hermano, van a nacer gusanos ahí y se van a multiplicar. Van a nacer tolás, van a nacer estas orugas que evolucionan. Y en un principio tal vez no se va a notar tu déficit o nuestro déficit financiero, pero en el tiempo, ya en los días vamos a ir viendo que algo está pasando. Y lo que está pasando es que los gusanos, hermano, comen, devoran lo que hayan a su paso. Y se están multiplicando y están creciendo. Y por eso no podemos dejarlo que se multiplique. En este ejemplo de lo que es el maná, vemos claramente eso. Cría gusanos y hiede al otro día. Y entonces se enojó contra ellos Moisés. Obviamente, ¿verdad? Si uno no cumple con los principios del Señor, pues el Señor no está contento, porque no se está obedeciendo, como dice aquí, mire su palabra. Mas ellos no obedecieron a Moisés. Ahí está. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de lo que es este devorador. Mire. Cuando yo voy a Job 25:6, me encuentro otra vez a este tolá, este gusano. Mire cómo dice Job, cuánto menos el hombre que es un gusano, tolá, y el hijo de hombre también gusano. Usted sabe que Job estaba pasando por una prueba bien terrible, esa historia usted la conoce ampliamente, y yo. Pero aquí él se está comparando, hermano, en esa prueba tan terrible con un gusano. Mire cómo dice, cuánto menos el hombre que es un gusano. Y el hijo de hombre también gusano. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar a humillar este ente espiritual llamado el devorador aquí? Esta oruga, este gusano, ¿hasta qué punto puede llegar a humillar a un hombre, a un ser humano? Hermano, hasta el punto a que el hombre se sienta despreciado, menospreciado, se sienta sin nada, se sienta acabado, devastado. Y eso es lo que hace esta potestad, este espíritu malo. Pero, ¿cómo lo eliminamos?
Entonces ahí se cumple lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya provisión. Amén. En mi mesa. Entonces, y dice, y veréis, dice Jehová, si yo no reprendo al devorador y si no abro las ventanas de los cielos y reprendo al devorador para que no devore vuestras cosechas en el campo. Y dice que los demás van a desear ser como nosotros. Dice que seremos fértiles y habrán cosechas abundantes. Pero el único que puede reprender a ese devorador es Jehová nuestro Dios. ¿Y cómo se hace para eso? Por eso dijimos, traed todos los diezmos al alfolí, las ofrendas. Y entonces lo eliminamos. Entonces, no nosotros, Dios, pero nosotros por la obediencia hacemos que Dios lo reprenda y actúe. Pero si no, mire la condición en que uno se puede llegar a sentir. Porque le pongo un ejemplo. Hermano, ¿cómo se sentirá un hombre o una mujer que está bien endeudado? O como decimos aquí en Oriente, bien enjaranado. ¿Cómo se sentirá un hombre y una mujer que prácticamente lo ha perdido todo y que no tiene nada y ve a sus hijos padecer, ve a sus pequeños padecer? Hermano, esta palabra, mire qué terrible. El hombre es un gusano y el Hijo del Hombre también. Entonces puede crecer tanto este ente espiritual de maldad que, hermano, lo puede llegar a hacer sentir a uno como él. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Y bendecimos tu casa, bendecimos tu familia, bendecimos tu hogar, tus hijos, tus nietos. Y declaramos que eres un hombre y una mujer en victoria porque tienes la revelación y la sabiduría para poder cumplir con estos principios de Dios y su palabra. Y serás un hombre y una mujer abundada y muy prosperado en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Ahora, aquí tengo otro versículo, mire, pero solo que este fue David. Salmo 22:6. Salmo 22:6. Dice, mas yo soy gusano. Mire otro hombre que está diciendo, mas yo soy tolá, gusano. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Se da cuenta que le decía? Mire cómo se puede llegar a sentir un ser humano. Aquí este hombre, mire, está diciendo, yo soy oprobio, yo soy despreciado del pueblo. Mire, puede llegar a estar tan humillado que este gusano, este devorador tolá, lo puede dejar en varas, como dicen, que él se puede llegar a sentir así, despreciado, humillado, devastado, aplastado. Pero es este ente espiritual de maldad, mire, este devorador tolá, que creció porque no se le mató desde la niñez. Y ahora, pues ahí vemos a estos varones tremendos, ¿verdad? En la Biblia, con todo respeto y temor de mi Señor lo digo, los vemos ahí, hermano, en esta condición, y aparece este ente llamado tolá, este gusano, estos gusanos. Eso solo para darle un ejemplo de lo que él hace con los hombres. Ahora, Jonás 4:7. Jonás 4:7 nos habla no solo de ese principio de dar, sino también nos habla de otro principio que se llama cobertura. Jonás 4:7, le leo y le explico un poquito. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, que aparece otra vez, mire, el cual hirió la calabacera y se secó. Oiga eso, la calabacera que cubría la vida, la cabeza pues de Jonás, que le hacía sombra. Entonces dice que vino un tolá, un gusano, y dice que se comió la calabacera, y el sol, los rayos del sol le daban fuerte en su rostro, en su cabeza, en su cuerpo a Jonás, y Jonás estaba enojado, muy enojado. Entonces aquí lo que aprendemos es que el principio de dar anula este tolá, este gusano, de cumplir con el principio de Dios, pero también nos enseña que este gusano, hermano, es capaz de quitarle la cobertura
por el tema que estamos hablando, ¿verdad? La cobertura a nuestras finanzas, a nuestra economía. Este gusano se come la calabacera, la sombra, la cobertura que cubre nuestras finanzas. Y ahí es donde nos ataca. Si nosotros no cumplimos y no venimos delante de Dios y estamos con Él, como dice la palabra, a cuentas, este ente espiritual de maldad, mire, nos está quitando la cobertura. Nos está quitando el... Ahí sí, como dice el profeta Ageo, ¿verdad? Dice que trabajas mucho, que edifican mucho, les dijo el Señor a través del profeta, y todo lo echa en un saco roto. Todo lo echa en una bolsa que está rota abajo. Todo se pierde. Y eso es lo que hace este gusano, quitar la cobertura para poder atacar. O sea, si nosotros no cumplimos este principio de diezmar y ofrendar, no tenemos cobertura en nuestras finanzas y en nuestra economía. Y se va a ir por otro lado. La economía y las finanzas se van a ir por otro lado. Se pueden ir en que se descompuso el carro, la enfermedad, ir a donde el médico. Se puede ir con perder un negocio. No sé qué clase de trabajo, pero se puede ir en otras cosas, pero ahí está el gusano atacando. Este tolá, esta oruga, está atacando. Pero si nosotros cumplimos con los principios de Dios, tenemos la sombra, la cobertura. Porque aquí vemos que este gusano se come eso, la calabacera, se come la sombra que nos cubre. Y eso le pasó a Jonás, el profeta, a su nombre. No lo quiero aburrir, entonces ya solo le voy a leer un par de versos y oramos. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, mire, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Plural. ¿A quién le están hablando aquí en este capítulo 14 de Isaías? A Luzbel, que se convirtió en Satanás. ¿Se acuerda que dijo? Subiré a lo alto y ahí estableceré mi trono al lado del norte. ¿Se acuerda? Y entonces le dicen, lo despeñaron, lo botaron. ¿Cómo caíste, oh lucero de la mañana? Dice el profeta. Pero solo quiero ver una cosa aquí. Acuérdese que dice que Satanás, pues cuando era Luzbel, dice que sus contrataciones, sus mucho comercio, lo arruinó. Mire, ¿de qué nos habla el comercio? De fichas, de dinero, de pisto, como decimos aquí, ¿verdad? Y dice que a causa de tus contrataciones y de tu comercio, dice que te ensoberbeciste, te enalteciste, le dicen a Luzbel, hijo de la aurora. Y entonces ahí fue donde cayó, se vino, lo despeñaron. Pero ahora me llama la atención que le dicen, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Y eso dónde era? Hermano, en el infierno. Ahí donde lo mandaron, al inframundo. Mire hasta dónde están estos tolá, estos devoradores. Ahora están como cama de Luzbel, de Satanás, y también como su cobertura, mire, y gusanos te cubrirán. Lo están cubriendo. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció, se enalteció. ¿Y por qué? Hermano, por el comercio, por las contrataciones, por los negocios, por la empresa. Es decir, agarró lo que no tenía que agarrar. Es decir, no entregó lo que tenía que entregar, tomó lo que no era de él. Entonces, ojo, entendamos, como dice el Señor, la palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero hermano, aquí se ve que a causa del mismo problema ese, ahora le dicen, gusanos serán tu cama, tolá, y gusanos te cubrirán, esos serán tu cobertura. Entonces vemos que la cobertura que el gusano tolá se comió en la calabacera de Jonás, le quitó su sombra. Ahora a este le dicen que su cama es gusanos y que su cobertura será gusanos también. Mire qué terrible esta potestad, hermano, que el Señor la reprenda en nombre de Jesús. Pero no dejemos nosotros que esta cuestión nos haga mella, nos haga daño a nosotros, teniendo el conocimiento y la verdad de la palabra, la revelación, y que podamos, hermano, ahí sí que matarlo, exterminarlo en el nombre de Jesús. Estoy terminando.
Isaías 66, 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Mire, hermano, aquí aparece otra vez ese devorador. Y mire, este Isaías 66, 24 es prototipo del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda que hemos aprendido eso? Que 66 libros tiene la Biblia y Isaías tiene 66 capítulos. Por lo tanto, el capítulo 66 pertenece al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, donde se habla del lago de fuego que arde con azufre. Y entonces, mire, ahí en el infierno, ahí volvemos a ver que está este gusano, este devorador. Hay muchas cosas que decir, hermano, pero no ese es el punto ahora, sino que solo quiero ver que mire dónde está el devorador este, que deja empobrecida a la gente, que se come las cosechas, que arruina la niñez, entre otras cosas. Termino, Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Terminamos orando. Padre que estás en los cielos, en todo lugar, en el nombre de Jesús, te agradecemos, te damos la gloria y la honra. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo. Te pedimos que los ayudes a entender, a comprender esta doctrina básica. Guárdanos de este devorador, líbranos de la pobreza, de la carestía de la vida, de la escasez. Bendecimos a los oyentes y te pedimos que les reveles estos principios para que no suframos en demasía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.